Bueno, acá tenemos un problema de voltajes de nodo. Bueno, el circuito es el siguiente. Nos dicen que tenemos que encontrar la corriente que está suministrando esta fuente dependiente, ¿ya? La fuente dependiente, valga la redundancia, depende de la corriente que está acá dibujada, que es IX, ¿ya? Bueno, lo que tienen que saber de voltajes de nodo es que depende de los casos, es bueno usar este método, ¿ya? ¿A qué me refiero con eso? Es que este problema igual uno puede decir que lo puede plantear con método de mallas, pero cuando uno plantea método de mallas, tiende a plantear voltajes, ¿ya? Voltajes que van a estar representados por resistencia y corriente, ¿ya? Resistencia y corrientes, ¿ya? Pero si ustedes en este caso plantean método de mallas, van a tener que ya hacer una ley de voltaje acá, que es esta ley de voltajes, y después representar esos voltajes con respecto a las corrientes y a la resistencia, ¿ya? Entonces, cuando ustedes vengan en esta malla y tengan que plantear el voltaje que hay acá, tienen que tener el valor de resistencia de esa fuente. Entonces, eso es un dato que no se conoce y por lo tanto hace que tengan más incógnitas en las ecuaciones, ¿ya? Entonces, el método de voltajes de nodo eh, se salta eso y nosotros lo que hacemos en método de voltaje de nodo es corrientes aquí, ¿ya? Nosotros planteamos LSK y planteamos estas corrientes con respecto a voltajes y resistencia, ¿ya? Entonces, lo que hacemos acá es que planteamos voltajes en los nodos, ¿ya? Entonces ahí nos ahorramos el saber la resistencia de la fuente, ¿ya? Bueno, ahora vamos a proceder a hacer el ejercicio. Entonces, como yo les dije, tenemos que plantear voltajes de nodo, pero primero tenemos que tomar un punto de referencia en el circuito. Yo ahora voy a tomar este punto de referencia, ¿ya? Este va a ser mi punto tierra, ¿ya? Va a ser como referencia de que acá tengo 0 volt, ¿ya? Y en todos los nodos que tenga voy a plantear voltajes, ¿ya? Acá tengo nodos y acá voy a decir que es V1, V2 y V3, ¿ya? Entonces, dicho eso, ahora tenemos que plantear corrientes en todas las ramas, ¿ya? Entonces, acá voy a plantear una corriente que se va a llamar I1. Acá voy a plantear otra corriente que se va a llamar I2. Y acá una corriente que se va a llamar I3. Ya ustedes pueden plantear las corrientes como ustedes quieran, ¿ya? Siempre igual tienen que ser inteligentes. Yo en este caso puse la corriente que va hacia abajo y eso quiere decir que la caída de tensión en esta resistencia me va a quedar más, menos. Entonces el menos va a coincidir con mi 0 volt, ¿ya? Por eso lo hago. Entonces, ya dicho eso, uno plantea las LSK. Entonces, planteamos las LSK. Voy a ir en la primera LSK, que está acá, acá. Entonces, ustedes ven que al nodo está entrando 3 amperes y está saliendo I1 y está saliendo IX, ¿ya? Yo las ecuaciones las voy a escribir con las corrientes acá, igualada a constantes. En este caso, valores ya que tengamos de corriente. Entonces, en este caso, la ecuación nos va a quedar así. Va a quedar I1 más IX va a ser igual a 3, ¿ya? La segunda ecuación la vamos a plantear en el segundo nodo que va a ser este, ¿ya? Entonces, acá vemos que está entrando IX y está saliendo I2 y 3, ¿ya? Entonces, la vamos a dejar planteada de esta manera. Entonces, ustedes saben que las leyes de corrientes, las corrientes que entran en un nodo son iguales a las que salen, ¿ya? Entonces, acá vamos a tener IX menos I2 menos I3 es igual a 0, ¿ya? Entonces, ahora la tercera ecuación, vamos a tener acá en el otro nodo que nos queda, vamos a tener que al nodo está entrando I1 y I2 y está saliendo
el valor de corriente que está imponiendo acá esta fuente de corriente dependiente, ¿ya? Entonces entra I2, I1 y sale 2IX, ¿ya? Si ustedes se fijan, el valor, esa fuente de corriente no nos va a hacer tanto problema al nosotros plantear el método de voltaje, o sea, método, sí, un método de voltaje de nodo. Entonces nos va a quedar 2IX, ¿ya? Entonces, nuestra idea ahora es dejar todas las corrientes en función de voltajes y resistencia, ¿ya? Entonces, al hacer nosotros eso, que lo voy a anotar acá, hay dos formas de hacer este cambio, ¿ya? Hay uno como puede llamarse como mnemotecnia, que nosotros decimos ya, si queremos conocer I1, nosotros decimos, la diferencia potencial tenemos que considerarla entre estos puntos, ¿ya? Entonces, el voltaje que hay entre estos puntos y la resistencia nos va a dar esta corriente. Pero ¿qué voltaje hay acá? Va a haber el voltaje 1 menos el voltaje 3, ¿ya? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer acá es decir, como la corriente I1 va en ese sentido, tomo yo primero este voltaje, V1 menos V3 sobre la resistencia va a ser igual a I1, ¿ya? Esa es una manera de tomarlo. La otra manera es plantear una LBK. Entonces, a nosotros plantear una LBK hay que imaginarnos que nosotros tenemos solamente un voltaje acá, es como que tuviéramos un multímetro acá, ¿ya? Midiendo voltaje. Entonces digo, el voltaje que está acá, menos la caída de tensión que está acá en la resistencia, menos este voltaje, es igual a 0 y por lo tanto ahí puedo despejar I1, ¿ya? Lo voy a hacer para que lo consideren, porque ese método es muy útil cuando se presenta una fuente acá, una fuente de voltaje, ¿ya? Entonces, si ustedes lo hacen por una LBK, pueden despejarlo. Si no hay una fuente de voltaje, solamente resistencia, pueden hacer la mnemotecnia que ustedes consideran hacia dónde va la corriente y dicen ya, entonces la corriente va hacia allá, primero va este voltaje menos este y dividido por la resistencia, ¿ya? Pero en este caso vamos a explicar con la LBK. Entonces, si nosotros planteamos una LBK para, para despejar I1, vamos a decir que B1, nosotros acá tenemos el punto negativo, o el punto de referencia que es el menos, ¿ya? Entonces acá donde está el nodo va a ser el punto positivo, entonces yo voy a ir considerando siempre el segundo signo. Acá en este caso, esta caída de tensión va a ser más menos, así. Entonces, nosotros vamos a decir, ya, el voltaje 1 menos 4 y 1, porque voy considerando el segundo signo, menos B3 igual a 0. Entonces, si nosotros despejamos acá, nos va a dar que I1 va a ser igual a B1 menos B3 sobre 4. Ya, lo mismo que les decía de la mnemotecnia que nosotros decimos, nos fijamos dónde está, hacia dónde va la corriente, ya va hacia allá, entonces primero voy. Este voltaje menos este sobre esta resistencia. Si la corriente en ese sentido hubiese ido al otro lado, hubiese sido B3 menos B1 sobre la resistencia, ¿ya? Dicho eso, vamos a plantear las ecuaciones, ya, pero con la mnemotecnia, para que es más fácil. Y así vamos un poquito más rápido, ¿ya? Entonces, vamos a plantear la corriente I1, ¿ya? Como dijimos, el voltaje 1 menos el voltaje 3 sobre 4. ¿Bien? Ahora, más, en este caso, tenemos que conocer esta corriente. Entonces, como la corriente va hacia allá, yo tomo B1 menos B2 sobre la resistencia, ¿ya? Entonces digo B1 menos B2 sobre 2. Y esto va a ser igual a 3, ¿ya? Porque estamos reescribiendo la ecuación número 1. Entonces voy a ir con la ecuación número 2. La ecuación número 2 nos dice que tenemos que tener ix, ¿ya? Ix ya lo tenemos despejado, entonces b1 menos b2 sobre 2, ¿ya? Y acá menos, a mí me gusta anteponer un paréntesis para que sepamos que ese menos afecta
al signo que va a estar adentro. Entonces, I2, I2, que lo tenemos acá, como la corriente base en ese sentido es V2 menos V3 sobre la resistencia. Entonces, dicho eso, tenemos acá V2 menos V3 sobre 8. ¿Ya? Y esto va a ser igual a 0. Y la tercera ecuación, ya tenemos I1, que lo tenemos desde acá. Tenemos que es V1 menos V3 sobre 4. Acá es menos I2, que también lo tenemos despejado. Ah, acá me faltó I3. Disculpe. Faltó I3 acá. Acá va a ser menos I3. I3 es este voltaje. Este. Entonces este voltaje, como tenemos solamente este nodo, va a quedar solamente el voltaje que tenemos acá con la resistencia. Y la resistencia ahí mide 4 ohms. ¿Ya? Y la caída de potencia es así. Entonces, dicho eso, vamos a tener que el voltaje ahí va a ser V2 sobre 4. Y ahí va a ser igual a 0. ¿Ya? Se me pasó ese voltaje. Tienen que considerar que nosotros estamos cambiando estas ecuaciones, ¿ya? Ya, dicho eso, tenemos que ahora encontrar I2, que ya lo tenemos de arriba. Entonces decimos, acá esta ecuación, disculpen, acá es un más. ¿Por qué? Porque tenemos el nodo está entrando I1, está entrando I2 y está saliendo 2IX. Entonces, por lo tanto, I1 más I2 menos 2IX es igual a 0, ¿ya? Entonces acá me comí un signo. Entonces acá es un más. Más B2, porque ya lo teníamos despejado, menos B3 sobre 8. Y acá el menos 2, B2 menos, o sea, disculpen, es B1 menos B2 sobre 2, ¿ya? Que eso ya lo teníamos despejado. Entonces, lo bueno de este método es que uno ya, como tiene un par de corrientes, después ya nosotros, al saberlas después, las vamos repitiendo en la otra ecuación, entonces ya están despejadas. En este caso, voy a multiplicar esta por 4, esta la voy a multiplicar por 8, y esta también la voy a multiplicar por 8, ¿ya? Para sacar las fracciones. Entonces, en ese caso, nos va a quedar así las ecuaciones. Entonces va a quedar 1 va a ser igual a B1 menos B3 más 2B1 menos 2B2. Va a ser igual a 12. Acá tenemos 2. La ecuación número 2 va a ser B1 menos 4B2 menos B2 más B3 menos 2B2 va a ser igual a 0. Y la última ecuación nos da que es 2B1 menos 2B2 más B2 menos B3 menos 8B1 más 8B2, eso va a ser igual a 0, ¿ya? Entonces nosotros, arreglando estas ecuaciones, ordenándolas y dejando eh, los términos agrupados en orden B1, B2 y B3, así, para después ponerla al tiro en la calculadora, ¿ya? Entonces, nuestras ecuaciones definitivas van a ser estas. 3B1 menos 2B2. Esto es solamente álgebra, ya agrupar términos y dejar
ordenada la ecuación. Yo recomiendo que quede ordenada la ecuación. ¿Para qué? Para no confundir los números cuando vayan a ingresarlo a la calculadora, ¿ya? Porque acá el profe no, a nosotros, bueno, cuando estábamos en presencial nunca nos pidió usar un método para calcular esto, ¿ya? No es necesario meterlo en una matriz, sino que saber usar la calculadora y para poder hacerlo rápido, ¿ya? Igual si ustedes quieren practicar y meterle una matriz, le voy a dejar yo los resultados acá para que los comprueben. La idea es que entiendan el método, cómo plantear las ecuaciones, ¿ya? Va a ser igual a cero. Entonces ustedes meten esto a la calculadora y les va a dar estos valores. 4,8 volt. Acuérdense que estamos calculando voltajes. 4 volt. Y va a ser B3 igual a 2 menos 2,4 volt. ¿Ya? Entonces, como tenemos estos valores, a nosotros nos interesa conocer Ix ahora, ¿ya? Porque la corriente que está entregando la fuente es 2Ix. Entonces, si nosotros recordamos, tenemos acá que aquí necesitábamos Ix, por lo tanto Ix dijimos que era esta ecuación. ¿Por qué? Porque como tengo mi corriente sellada, tengo B1 menos B2 sobre la resistencia, ¿ya? Y como tengo ahora el valor de B1 y de B2, puedo conocer el valor de Ix. Entonces, sabiendo, diciendo eso y haciéndolo acá, vamos a plantear acá al lado. Me quedó más o menos así. Ahora, Ix es igual a, como dijimos, B1 menos B2 sobre 2. Entonces, va a ser igual a 4,8 menos 2,4 sobre 2. Entonces este valor va a ser igual a 1,2 amperes. Entonces acá por lo tanto 2Ix va a ser igual a 2,4 amperes. Y esa es la corriente que suministra nuestra fuente, ¿ya?